Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén sedientos de conocimiento porque hoy vamos a ver definición del seno y coseno utilizando triángulos. Ok, entonces los tres triángulos que están aquí son semejantes. ¿A qué me refiero con semejantes? A que este ángulo que está aquí, pues vamos a llamarlo alfa, este va a ser también alfa y este va a ser también alfa. Entonces, a pesar que los tres sean de tamaños diferentes, los ángulos que ven ahí arriba todos son iguales. Respecto a este ángulo que vamos a llamar beta, entonces como ya podrán suponer, este también va a ser beta y este también va a ser beta. Entonces los ángulos de cada triángulo son equivalentes y esos triángulos no son cualquier tipo de triángulo, son muy especiales porque acá vamos a tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, hay una cuestión que hay que saber y es que estos triángulos, cualquier triángulo, no solamente los tres rectángulos, suman en todos sus ángulos 180. Al tener este 90, quiere decir que los otros dos, alfa y beta, entre ambos, tienen que sumar exactamente igual a 90 también. Como ninguno de los dos puede ser igual a 0, eso quiere decir que ambos tienen que ser agudos, es decir, tienen que estar entre 0 y 90. Ok, dicho todo esto, entonces vamos a definir seno y coseno. Para empezar debemos saber que el lado del triángulo que es opuesto el ángulo recto solamente puede haber uno, como les digo, estos dos tienen que ser menores que 90. El opuesto tiene que ser la hipotenusa, que es el más largo de todos. Tenemos este ángulo alfa, y para ese ángulo alfa tenemos que hay un lado, ¿sí? Aparte de la hipotenusa, hay un lado que está junto a él y otro lado que está opuesto a él. Entonces vamos a ponerle a este lado que está junto a él A, y el lado que está opuesto vamos a llamarlo B. La gracia de esto es que sin importar el tamaño del triángulo, de que sean semejantes, siempre nos va a dar igual seno y coseno. Para calcular el seno vamos a tomar la siguiente notación. Vamos a colocar sen, ¿listo? Sin la O, y vamos a tomar uno de los ángulos. Entonces digamos que vamos a tomar alfa, ¿listo? Como ya saben, estos lados que no son hipotenusas se llaman catetos. Ahora, este cateto que está junto al ángulo se llama cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente de alfa es A y el cateto opuesto, el otro, sería B. Sin embargo, si yo considero a beta en vez de alfa, vamos a tener que B ya no va a ser su cateto opuesto como lo era de alfa. B es el cateto adyacente de beta. Y A vendría a ser el cateto opuesto de esta beta. Entonces, esto se define como el cateto opuesto de alfa, por decirlo así, sobre la hipotenusa, que pues siempre va a ser solo una. ¿Qué va a ser para este ejemplo? El cateto opuesto de alfa, para este ejemplo va a ser B. Entonces esto nos va a dar B sobre H. Si queremos ahora calcular el coseno, entonces usamos las primeras tres letras igual, coseno de alfa. Entonces nos va a dar que es el cateto adyacente de ese alfa. Recordemos que el cateto adyacente depende de cuál ángulo estamos tomando, sobre hipotenusa, que sí va a ser siempre la misma. Entonces el cateto adyacente de alfa es A. Entonces esto nos va a dar A sobre H. Si cambiamos el ángulo, cambian más cosas. Por ejemplo, si colocamos en lugar de alfa, yo quiero saber cuál es el seno de beta. Vamos a ponerlo así. Entonces, por definición, seno va a ser cateto opuesto, pero ya no de alfa, sino de beta. Entonces, el cateto opuesto de beta es A. Entonces, ponemos A sobre la hipotenusa. Como se podrán dar cuenta, da lo mismo que el coseno de alfa. Es decir, seno de beta, el otro ángulo, es igual al coseno de alfa. ¿Listo? Entonces, da lo mismo. Como muchos de ustedes están imaginando, si yo saco el coseno de beta, pues también me va a dar algo que ya conozco. Y va a ser lo siguiente. Por definición, el coseno va a ser igual, de este ángulo, va a ser igual al cateto adyacente de ese ángulo. El cateto adyacente de beta es B. Entonces, B sobre la hipotenusa, que solo es una. Y como ya como ya se habrán imaginado, va a dar lo mismo que el seno del otro ángulo. Entonces sí, el coseno de un ángulo es igual al seno del otro ángulo dentro del mismo triángulo. Y como les decía, no importa cuál de los tres triángulos tomemos, siempre y cuando sean semejantes.
Aquí vamos a colocar los catetos con letras A, B mayúscula, y aquí le vamos a colocar letras cursivas, entonces una cosa así y una cosa así. ¿Listo? Vamos a utilizar el hecho de que los tres triángulos son semejantes para definir entonces cada cosa. Seno de alfa, ya sabemos que la definición es cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa. En el primer triángulo, eso nos daría entonces, como ya calculamos, B sobre la hipotenusa H. En el segundo triángulo, como tenemos otros catetos más grandes, está B mayúscula y tenemos una hipotenusa H. Esta H no es igual a esta otra H minúscula y esta B mayúscula no es igual a esta B minúscula, pero en proporción sí son iguales, esa división da igual y esa es la gracia de todo. Ahora, esta B cursiva y esta H cursiva, de nuevo, pueden ser más grandes, pero su cociente, su división, va a dar igual. Tenemos lo mismo acá con el coseno. Tenemos que es igual al cateto adyacente de ese alfa, que en este caso sería A sobre la hipotenusa, que para el triángulo más pequeño sería H minúscula. Y para los otros, lo mismo, simplemente cambiamos las letras y nos acordamos del hecho que aunque puedan ser diferentes, cada una de esas letras, sus cocientes son iguales. Y por último, como ya sabemos, este seno de alfa va a ser igual entonces al coseno de beta. Y este coseno de alfa va a ser igual al seno de beta para el otro ángulo. Por último, hay que darse cuenta de cierta cuestión y es que miren que estos ángulos, como lo dijimos al comienzo, alfa y beta, tienen que ser agudos, tienen que estar entre 0 y 90. El problema es que nosotros quisiéramos tener funciones trigonométricas que nos sirvieran para otro tipo de números. Yo quisiera sacar, por ejemplo, seno de 120. O aún más, quiero sacar el seno de un número negativo. O quiero sacar, digamos, coseno de 1820. Cosas así. ¿Por qué no podría yo llegar a hacerlo? Pues la cuestión es que con triángulos no podemos ir más allá. Entonces, para eso necesitamos una definición más grande y la solución es tomar un círculo, el círculo unitario. Pero bueno, eso va a ser tema de otro video. No se lo pierdan, va a estar súper divertido. Nos vemos ahí. Denle like, suscríbanse, no se les olvide.